Mi nombre es Leonardo Romero, soy médico especialista en radiología y dedicado al diagnóstico de cáncer de mama los últimos 14 años. También soy instructor acreditado por el Compassion Institute en un curso que se llama Compassion Cultivation Training, que traduce entrenamiento en el cultivo de la compasión, y cofundador y presidente de un proyecto ilusionante que se llama Proyecto URRA, que es Humanizando la Radiología, inspirado en el proyecto de mi amigo Gavieras, el proyecto UCI con H, Humanizando la Unidad de Cuidado Intensivo. Y estoy hoy aquí tratando de aportar lo mínimo gracias a la amable invitación del grupo de Cuidados y Compasión y a mi amiga Ángela Ortega, que me invitó a hablar de esta serie de webinars que están diseñados con la intención de apoyar lo que es la gestión emocional de los profesionales que están hoy en día en primera línea, de todo tipo de profesional, pero en especial los profesionales de la salud. Y voy a hablar un poco de lo que ya existía pre-COVID-19, pero que hoy tiene y empieza a tomar una relevancia, parece más importante, que es la compasión. Eh, y le he titulado Compasión 2.0 con la intención de provocar un poco, ¿no? Y de tratar de hacer algún tipo de aclaratorias de la confusión y de la mala prensa que tiene este término, sobre todo en castellano y sobre todo en nuestras culturas. Esto en otros idiomas no tiene tanto problema. Voy a hablar de la compasión desde un punto de vista científico, también desde un punto de vista filosófico, eh, y desde un punto de vista espiritual también. Y hablo de cuando lo evidente supera la evidencia, porque lo primero que voy a hacer en los primeros 15 minutos es hablar un poco de la evidencia científica que apoya todo lo que es la relevancia de la compasión dentro del sistema de salud. Pensamos que es médula espinal de todo lo que es la gestión emocional, abraza todo lo que es la parte de lo que se llaman habilidades blandas o soft skills, de ese currículum olvidado, de ese currículum negado de las diferentes escuelas de salud, y que vemos la relevancia, la importancia, sobre todo en estos momentos. Y por eso esto que vamos a decir son conceptos, entre comillas, antiguos, pero que cogen mucha relevancia hoy en día. Esto nos invita a pasar del entretenimiento al intratenimiento, ¿no? Y de allí que la salida parece que es hacia adentro, no es hacia ningún otro lado. Y esto puede que suene muy, muy metafísico, pero si nos damos cuenta, todo lo que experimentamos desde que nacemos hasta que morimos, independientemente del escenario, siempre lo experimentamos en primera persona, independientemente de que percibamos un mundo externo, pero incluso ese mundo externo lo experimentamos en primera persona y es esa primera persona, esa parte interna, esa percepción interna, la que atendemos menos y la que se le ha prestado menos atención en la formación que tenemos y por ello nos cuesta tanto y tenemos tantas dificultades en el manejo de lo que es la parte humana de nuestro hacer. Mencionar con respecto a esta gigantesca y dificilísima crisis que, como muchísimas palabras, tiene muchos significados en chino, que es de donde viene todo esto. Hablo de la crisis de salud del COVID-19. Está dividido por dos vocablos, uno que significa problema o dificultad y que el otro significa oportunidad. Y fijaros que dice que al tamaño del problema, el tamaño de la oportunidad. Así que ya podéis saber la gigante oportunidad de que tenemos hoy en día delante de muchísimos aspectos y de muchísimas fases de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Voy a dar dos pequeños matices, hay miles, pero dos pequeños matices de la parte de la evidencia, eh, de la compasión dentro de la salud. Y esto fue hace un año y medio, parece que hace muchísimos años, cuando estaban tratando de entrenar la Big Data y la inteligencia artificial. Realmente el tema no importaba tanto como usar un banco de datos muy importante, y en Estados Unidos usaron una encuesta sobre 108.000 médicos y 6,5 millones de pacientes y preguntaron qué era lo más importante dentro del sistema de salud norteamericano, y esto se ha replicado en otros sitios, o sea que no es exclusivo de los norteamericanos. Y es una pregunta
a mí me aludió muchísimo, porque yo cuando tenía 17 años quería empezar a hacer y estudiar la carrera de medicina, me pregunté qué era lo más importante para ser médico y no tenía a quien buscarlo, sino que miré los referentes y en aquel momento lo que percibía de lo que llamaban las eminencias era de las personas que sabían más y de que tenían más habilidades técnicas, habilidades manuales, llámese habilidades quirúrgicas, por ejemplo. De manera que dije, bueno, si quiero ser buen médico tengo que saber mucho porque el saber es el verbo que más se aprecia y tener mucha habilidad, ¿no? Y entonces dediqué 15 años a esto y luego de salir al ruedo me di cuenta de que era muy importante, era muy útil, pero no era lo más valorado por las pacientes. Pacientes lo voy a usar entre comillas, es un término que me incomoda un montón, a menos que nos percibamos que somos 7.500 millones de pacientes en este planeta. Em, y esta pregunta ya está respondida desde el punto de vista científico. Ya es interesante que la respuesta fue compasión, ¿no? Tanto desde la mirada de los médicos como desde la mirada de los pacientes. 89% de los médicos y 85% de los pacientes dijeron que lo más importante dentro del sistema de salud, lo más valorado, era la compasión. Yo, interesante, ya no ni siquiera que he tenido 0 minutos de información y de formación con respecto a la compasión, sino que siquiera sé ni conozco cuál es el significado. Y a ello vamos dentro de un momento. Y lo otro es, hablando de médicos intensivos, el doctor Stephen Tresiad, quien era el jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Universidad de Cooper en New Jersey, y era jefe de un servicio, de un grupo de investigación, y él decía que él era feliz porque estaba muy realizado con lo que estaba haciendo, pero un día, haciendo los deberes con su niño de 12 años, dice, mira, me hizo una pregunta que le cambió la vida, que qué era lo más importante dentro del sistema de salud. Y él tuvo la tentación de dejarlo así, me dice, ya yo soy jefe de paciente, de la unidad de críticos y hago una unidad de investigación muy potente y él era en su mundo muy famoso, así que, pero bueno, dice que su misma curiosidad científica le llevó a empezar a buscar, investigar y estuvo mirando más de 1.000 artículos y hubo uno que él dice que fue el punto de inflexión, que fue este accidente en el 2007 en Suiza, durísimo, trágico, donde hubo 8 muertos al instante y hubo 58 heridos de gravedad. Luego de 5 años se le preguntó a las 58 personas, estaban en diferentes partes, qué fue lo que más recordaba, lo que más le impactó de este accidente, y las 58 personas en diferentes tipos de escenarios y con diferentes tipos de atención en Suiza respondieron lo mismo: ausencia de compasión. Y él dice que este estudio de investigación fue un punto de inflexión fue abrir los ojos y decir qué estamos haciendo realmente, dónde estamos poniendo el foco. Está muy bien que atendamos lo útil, pero no está bien que dejemos al lado lo que es lo importante, ¿no? Y entonces llegó a esta conclusión: estamos dentro de un profundo crisis de compasión dentro del sistema de salud, y de hecho él ya no es el jefe de medicina crítica, sino el jefe médico de la Universidad de Cooper y se dedica exclusivamente a la parte de la investigación, donde él llega a la conclusión. Hay un artículo gratuito que se llama Compassionomics y ha publicado un libro de la revisión de 1.000 estudios de investigación y de evidencia científica entre la relación que tiene la vivencia de la compasión dentro del hacer, de todo habla transversalmente de todo lo que es la medicina y el beneficio que tiene tanto a nivel del paciente, la disminución a nivel de los costes y el impacto positivo en todo lo que son los profesionales. De manera que para él es un antes y un después y pone Compassionomics como que es el tratado de evidencia científica sobre la cual él se avala para tratar de empezar a transformar el sistema de salud de adentro otra vez hacia afuera. De manera que desde allí estas reflexiones, y volvemos otra vez, pero no sabemos realmente el concepto claro y hay mucha confusión con respecto a qué es la compasión, ¿no? La compasión, esta es una definición del Dalai Lama, que es una sensibilidad o una apertura hacia el sufrimiento propio y de los otros, y esto es muy importante, más un compromiso, una intención y una motivación para aliviarlo o prevenirlo. Y aquí vamos a ver si podemos hacer varias distinciones entre que la compasión no es lo mismo que la empatía. La empatía forma parte de la compasión, es un ingrediente de la compasión, pero no es la compasión. Y hay mucha confusión con la palabra compasión, insisto, sobre todo en nuestra cultura y con el castellano. Confundimos
compasión con lástima, confundimos con la compasión con indulgencia y vamos a hacer algunos matices, sufrir con el otro, sentir este distrés y sin más, etcétera, y vemos que esto no funciona así. Y esto, la manera de tratar de enfocarlo es desglosar un poco el concepto de la compasión, porque tiene varios componentes y el primero es el cognitivo, es decir, el tener conciencia de que hay sufrimiento y cuando pongo sufrimiento también podemos colocar malestar y es importante hacer la reflexión de que estando en la cultura del bienestar, de verdad dejamos bastante relegado lo que es el malestar, pero el malestar es el lado B del bienestar y el no saber atender, ni entender, ni afrontar lo que es el malestar nos deja sin herramientas para incluso poder llegar y trascender y poder experimentar el oscuro camino hacia la luz. Entonces, lo primero es tomar conciencia y de la conciencia y de la atención, algo mencionaremos muy poco, pero todo lo que es gestión emocional comienza con lo que es la parte de la atención y escucharéis y habréis escuchado todo lo que es el mindfulness y atención plena, porque no podemos atender a aquellos que no somos conscientes de qué está ocurriendo. Y somos una sociedad bastante diseñada y expertas en negar y en ocultar lo que está ocurriendo, pero eso no es una estrategia muy eficiente y entonces realmente lo que estamos proponiendo son caminos diferentes para afrontar los problemas y las dificultades. Lo otro es la empatía. La empatía es algo muy humano, es algo muy de los seres, no, solo, no exclusivo de los humanos, de los seres sintientes, y es el resonar emocionalmente con lo que está ocurriendo. Obviamente, cuando estamos hablando de un escenario de compasión, es una resonancia con un distrés, es algo desagradable, es una dificultad, es un problema, es una pérdida, de manera que usualmente es desagradable y eso hace que no sea muy atractivo el aprender o el entrenar la capacidad de la compasión porque significa exponer y abrirnos ante las dificultades en vez de cerrarnos, que es el mecanismo usual que tenemos. Pues de manera que hay que abrirse a sentir el sufrimiento. Yo en esta pequeña disertación intentaré hacer la diferencia entre, no es solo sentir, porque realmente lo que nos ha alejado y dentro de las facultades de salud nos han enseñado a no sentir por lo que es el contagio emocional y el distrés empático que genera eso, que genera, que supera las capacidades normalmente de gestión emocional que tenemos nosotros, pero no es solo hasta allí. Luego viene un tercer componente que es el deseo genuino, la intención de aliviarlo o prevenirlo. Y aquí conseguimos, si lo vemos con detenimiento, que muchos bloqueos. En mi caso, lo primero que sentía es no tengo los recursos para poder enfrentar situaciones muy, muy complicadas y por eso cuando comienzan a hacer el entrenamiento dentro de la salud y con esta mirada compasiva, pues los primeros que lo usan son las personas de unidad de cuidados intensivos y las personas de cuidados paliativos, porque realmente se exponen permanentemente a situaciones que nosotros, al menos desde nuestra mirada, llamamos irreversibles. Entonces, y tiene un impacto muy potente dentro de lo que es la parte de medicina y de la salud paliativa y de la unidad de cuidados intensivos, pues para el resto de la salud os podéis imaginar que también tiene un uso importantísimo. Y luego el llamado a la acción, compasión, acción. O sea, al final es hacer realmente algo. Y aquí la diferencia entre la empatía y la compasión, ¿no? La empatía es sentir y ya está, y la compasión es sentir y luego hacer, tener primero la intención y luego la motivación y pasar a la acción. Y veremos que acción es una acción material, pero puede ser una acción inmaterial también, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, afrontando la muerte, donde la acción es más de proceso interno y de deseo interno que de realmente tocar, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y hablan de un quinto elemento que es la activación de lo que es el warm glow o lo que llaman el brillo cálido, que es la activación de las zonas de recompensa del cerebro y por eso sí, quienes estudian la compasión desde el punto de vista neurofisiológico dicen que sí es un proceso muy sostenible porque al final la activación tanto el sistema hormonal de oxitocina como el de la
vías nerviosas de recompensa, produce de que se autorregule y de que sea un proceso que se va retroalimentando permanentemente. Entonces, aquí empezar a ver la diferencia entre lo que es sentir y ya está, o experimentar compasión, que es la intención de acompañarte. Entonces, son componentes cognitivo y emocional, y hasta aquí sería un poco lo que es la empatía. La empatía y una compatía cognitiva, es decir, me doy cuenta de que hay malestar, no necesariamente, yo puedo darme cuenta de que hay malestar y no necesariamente resonar desde el punto de vista afectivo. Entonces, cuando hay una resonancia afectiva, tenemos estos dos componentes. Entiendo y veo que hay malestar y resueno emocionalmente con el malestar del otro. Pero cuando pasamos a la intención de aliviarlo, prevenirlo y a la motivación, a la acción, al hacer algo, terminamos de cerrar el círculo, y esto para verlo muy lentamente y para hacerlo académico no funciona de esta manera, lo podemos llevar a nuestra experiencia de manera muy automática, como lo hacemos con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, y el proceso se hace de manera muy automática. Hay tres direcciones, tres ejes, tres formas de experimentar. La más usual es la compasión que nosotros hacemos hacia el otro, la autocompasión, y ya ha mencionado en las charlas anteriores muy bien tanto lo que era el autocuidado como la autocompasión, y básicamente vamos a llover sobre mojado, pero mencionaremos la autocompasión como uno de los aspectos clave. De hecho, quería hacer una distinción porque coincido con las personas que dicen que cuidar al cuidador es algo vital, y da la sensación como que cuidar al cuidador es como que va a venir alguien a sobarte a la espalda y a hacerte cariños. Y bueno, no está mal, pero cuidar al cuidador es darte las herramientas para que tú mismo puedas atenderte, ¿no? Y una de esas herramientas es la autocompasión. Y vamos a ver si podemos hacer alguna distinción o diferencia entre lo que es la autoestima y la autocompasión. Y la compasión hacia mí, o sea, el eje de autocompasión, de recibir compasión y de generar compasión son las tres direcciones que tienen usualmente la compasión. ¿Qué no es la compasión? Y yo creo que el primer elemento y lo primero que se viene a la mente es la lástima. Es la lástima, y en nuestra cultura judeocristiana lo que es la caridad, ¿no? O la misericordia, son todos estos términos que son palabras al final, pero que confunden. Pero la lástima tiene un diferencial de poder. La lástima tiene una verticalidad de entre que se percibe, porque esto es ilusorio, se percibe que tiene más poder, con que circunstancialmente puede percibirse inferior a que tenga menos poder. Y eso desempodera al receptor y genera una ilusión de superioridad también al dador. De manera que una de las características que tiene la compasión, que no la lástima, es la horizontalidad completamente. Es de sanador herido a sanador herido. Es reconociendo nuestra naturaleza humana, y para eso hemos de trabajar la nuestra primero antes de dirigirnos a la del otro, porque al reconocer lo que llaman las sombras, o reconocer nuestras carencias, por donde cojeamos, es mucho más fácil reconocer lo del otro. Entonces ya no nos relacionamos, a pesar de que la otra persona puede estar en un momento de vulnerabilidad, ya no nos relacionamos con algo muy distinto a lo mismo que experimentamos nosotros o que sabemos que podremos experimentar en un futuro. De manera que la compasión es transversal, absolutamente. Es un alma humana tocando otra alma humana, sin matiz, sin matiz. Lo otro es el rol que está desempeñando ese ser humano en ese momento, y se puede llamar médico, enfermera, psicólogo, farmacéutico, auxiliar, etcétera, pero es un rol. Pero desde la compasión no hay ninguna distinción, y eso yo creo que es lo más importante, y diferenciarlo mucho de la lástima. Y o vuelvo a usar entre comillas, el paciente diferencia muy bien lo que es la compasión de lo que es la lástima, de lo que es el pobrecito, pobrecito, eso hace mucho daño. Al me acerco, al siento contigo, y tengo la intención profunda de que seas feliz, y de que estés libre de sufrimiento, y de saber que todos nosotros tenemos las herramientas internas para poder afrontar y enfrentar, por duro que sea, aquello que nos está ocurriendo. Bueno, lo del apego y aferramiento es interesante porque la compasión
si bien se trabaja desde la autocompasión, no es autocentrada, no es mirándome el ombligo. Y entonces el apego y el aferramiento, te das cuenta de que muchas veces ese distrés empático y la urgencia y el apuro de tratar de ayudar a alguien es ya no para solucionar el problema del otro, sino para solucionar el distrés que estamos sintiendo nosotros mismos. Y entonces allí perdemos completamente la perspectiva y cuando nos descentramos de nosotros mismos y nos ponemos en el otro, primero perdemos la sensación temporoespacial del yo, con lo que se elimina el sufrimiento y la sensación de sufrimiento y actuamos realmente de una forma altruista y de lo que es la compasión, donde el foco está en el otro, el foco no está en tu sufrimiento y en tu distrés como tal. No es pensamiento positivo, o sea, lo que está pasando, obviamente tiene una mirada positiva como tal, pero no es repetir de que estoy bien, estoy bien, estoy bien cuando la estoy pasando extremadamente mal o cuando estoy sintiendo muchísimo dolor. Es aceptar lo que está ocurriendo, que es fácil de decir, pero es complicado de experienciar lo que es la aceptación total de lo que está, porque incluso hay momentos que hay que aceptar la no aceptación. Y luego no es indulgencia ni condescendencia, no es un pobrecito ni ser blando, no es un teletubby que va dando besitos y cariñitos. Al contrario, se habla no solamente de la resiliencia, sino de la capacidad de poner límites que tiene esto, ¿no? Porque la compasión cuando busca el bienestar muchas veces significa en tener fronteras que no teníamos algo y busca erradicar las causas del sufrimiento desde un coraje y desde una fuerza que difícilmente solo cuando nos quedamos en lo que llaman el colapso por compasión, que algunos dicen que es un empacho de empatía y sin pasar a la acción es conseguir esas herramientas para poder hacerlo. Nuestro mundo pre-COVID, esto es una charla del mundo pre-COVID, ya adolecía de poder indagar y profundizar y experienciar esto de lo que es la compasión. Y ya teníamos un problema serio con respecto a tasas de suicidios, con respecto a adicciones, con respecto al famoso desgaste profesional o burnout. 70, 60, 70% de todos los profesionales han pensado en dejar la profesión en algún momento. Esta tiene un poco más de un año este reporte de la Universidad de Harvard que habla de que estamos dentro de una profunda crisis porque, y esto es horizontal en todo el planeta, aproximadamente el 50% de todos los profesionales de salud antes de COVID estábamos dentro de un profundo burnout por dejar todas estas habilidades fuera y nuestra mirada es dejar lo importante, ¿no? Hemos puesto mucho foco en lo útil y está bien porque lo útil es útil, pero hemos quitado completamente el foco de lo que es importante. Pero bueno, ahora tenemos un mundo COVID y ahora lo evidente empieza a casarse con la evidencia, ¿no? Todo esto que venía diciendo y como que algunas personas existen, bueno, siempre hay rechazo al cambio, ¿no? Sobre todo cuando implica hacer cambio en primera persona. Y lo digo por experiencia y lo digo porque lo sigo experienciando. Pero ahora se hace latente lo trascendente que es la parte humana, porque cuando estamos hablando de compasión estamos hablando, insisto, de la parte emocional, de lo que son las habilidades blandas, de la médula espinal, de todo y el abrazo de todo lo que son las habilidades blandas y de todo lo que es la parte emocional. Seguimos discutiendo el rol de la emoción dentro de la salud, el rol de la emoción dentro de la enfermedad y el rol de la salud dentro de lo que es el proceso terapéutico. Y estamos en el año 2020. Es loco que todavía estemos eh, pensando si eso tiene o no tiene que ver, ¿no? Si lo material y lo inmaterial tiene que ver, si la biología y la biografía tiene algo que ver. Eh, y por eso queda fuera del pensum dentro de las facultades, por eso es el currículum oculto y tan necesario, tan importante. Y vuelvo otra vez al principio, fijaros que cuando preguntan qué es lo más importante del sistema de salud, es algo inmaterial, es algo completamente humano, completamente emocional, lo que realmente valoran, y eso quienes estamos dentro del sistema de salud
nos ha costado y nos ha sido, en mi caso ha sido muy duro darme cuenta de que mi conocimiento no es, mi conocimiento no es más que una herramienta, pero no es lo más importante en mi hacer, que la parte humana con H mayúscula es lo que más valoran y lo que más importa, ¿no? Y todo eso lleva un pack, que es lo que se llama las soft skills, las habilidades blandas. Y son muchísimas y no soy experto ni psicólogo ni experto en la parte de gestión emocional. Ya me gustaría, estoy usando los consejos de mis amigos psicólogos para ir yo mismo gestionándome y autogestionándome estas situaciones complicadas, esta especie de discapacidad, ¿no? Hay una inteligencia cognitiva, una inteligencia racional, pero hay una inteligencia emocional, ya lo sabemos, y hay una inteligencia espiritual, de manera que si pudiésemos y se puede cuantificar la inteligencia, el coeficiente emocional, tendríamos una discapacidad que siempre digo que con lo bueno es que para esta ciudad, yo vivo en Barcelona, para las ciudades grandes tendríamos prioridad para aparcarnos y eso ya es algo positivo el día que empiecen a tomar en cuenta el coeficiente emocional y no solamente el coeficiente intelectual, pero vemos que y la transformación y parte del llamado al cambio que existe es empezar a entender y atender lo que es la parte de la emoción, que no es algo que se enciende y que se apaga, ¿no? Que es algo que está allí, que es energía, que no es más que una forma de energía agradable o desagradable. Nosotros le ponemos calificativo. El lenguaje es interesante de ver cómo trata de escribir la realidad y hacer la reflexión en el sistema, quienes estamos dentro del sistema de salud y muchas veces las pacientes, insisto, pacientes entre comillas, me gusta más la palabra actiente, eh, nos preguntan que por qué somos, como somos tan apáticos, somos algunas veces tan arrogantes, tan cínicos. Y mi percepción, al menos, yo les digo que mentimos con honestidad, que cuando hacemos esto no lo hacemos por maldad, que muchos estamos entrenados, de hecho, para hacer así. Y hay muchos estudios que hablan de la vocación y que hablan de los niveles emocionales de cuando un estudiante en enfermería, de cuando un estudiante en medicina, de cuando un estudiante en farmacia, etcétera, en cualquier otra facultad, empieza a tener altísimos niveles de vocación y altísimos niveles emocionales, pero cuando sale no, y dice dónde está el cambio cuando entran a los hospitales. Cuando entra, entre comillas, a la realidad, entonces hay una disminución brusca completamente. Hay un estudio de investigación que dice The Devil is in the Third Year, hablando de la facultad de medicina, que son 6 años, y dice el demonio está en tercer año. ¿Y por qué está en tercer año? Porque en tercer año entramos a los hospitales y entonces nos enseñan a no sentir, porque nos dicen y esto se abra comillas, que es el paradigma de que no debemos involucrarnos emocionalmente para poder tomar decisiones de manera mucho más certeras. Y entonces pasamos a una estrategia horrorosa que es la que nos ha llevado a deshumanizarnos, es decir, que para tú ser muy buen profesional no puedes sentir, porque no sabemos sentir, porque hablamos de empatía y no hablamos de compasión. Entonces, estamos entrenados para ser así, no lo hacemos por maldad y actuamos defendiéndonos y de cierta manera tenemos miedo porque para hacer estos cambios son cambios en primera persona y no son agradables y además inviertes mucha energía, inviertes toda tu juventud en estudiar y aprender y después que eres adulto te das cuenta de que has aprendido muy mal y entonces desaprender ya no necesita inteligencia, sino necesita coraje y valentía y desaprender es bastante doloroso. Entonces, este camino es un camino más de desaprender que de aprender, ¿no? Y de poder ver todos estos fenómenos, pero al final va a venir por activa o por pasiva porque no es sostenible. Esto está formado de cuidado de seres humanos hacia seres humanos, sin más. Y al olvidar esto, que es lo básico, lo medular, nos ha llevado a estas profundas crisis por ese miedo de que el sentir hace daño, de que el sentir duele. Por esto traigo esta imagen y insistir un poco en esta idea, ¿no? De lo que muchas veces ocurre, dice, quieres enterarte, entonces tú estás como un estudiante y dices, pues ahora no tienes que ir muy lejos cuando pasas por la parte de oncología pediátrica, cuando pasas por eso, por la parte de paliativos, cuando tienes que afrontar y enfrentar la muerte, hablar con familiares, enfrentar enfermedades durísimas, dice, pues ahora siente con eso y claro, huyes porque te supera la sensación, lo que se llama el contagio emocional es sentir, es un empacho de distrés empático. Si tú puedes afrontar una, dos, tres, a la tercera no puedes, y entonces esto no es soportable sencillamente. Y esto lo han pasado quienes nos formaron a nosotros en los hospitales. Cuando tú entras, dicen, no, no, esta es la realidad.
si tú vas a sentir, te vas a quemar, a mí me pasó, le pasó a quien a mí me formó, yo te voy a formar para esta es la solución, apatía, o sea, tú no vas a sentir, te vas a poner un muro hasta que entendemos que los muros no nos protegen, sino nos aíslan, o sea, y nos aíslan de lo malo, pero nos aíslan de lo bueno, y entonces al final es un mundo irreal, el mundo irreal tiene malestar, y el mundo ideal tiene dolor, ¿no? Definitivamente. Pero al aislarnos de lo malo, nos aislamos de lo bueno, y entonces es esta uno de los orígenes de lo que es la despersonalización y la deshumanización dentro de la salud, porque nos empezamos a tratar como patologías y como cosas, ya no como seres humanos para no sentir esto porque no tenemos las herramientas. Y la propuesta es lo que es el cuidado empático, que es lo que es la compasión, es el poder, en vez de sentir por el otro, sentir con el otro, que es algo muy distinto. Es la metáfora de que tú estás bajo del agua, tienes una persona que está bajo del agua y tú ir bajo del agua con esa persona, pero puedes ir con oxígeno, no necesitas asfixiarte igualmente. Si estás en la capacidad de ofrecer oxígeno al otro, ofrécelo, y si no estás en la capacidad, no lo ofrezcas, pero puedes estar allí con la otra persona, pero no necesitas dejar de respirar para hacerlo mejor o peor. Entonces la compasión es esa capacidad de poder estar bajo el agua con la otra persona, pero igual tener tu bombona de oxígeno y ir respirando y ir acompañando a la otra persona. Es una manera de simplificarlo muy al máximo, pero tratar de ver si académicamente se puede llevar. Hay muchos estudios y bueno, tenemos aquí maestros como Enrique Benito y mi compañera Paola Rivera que hablan de la diferencia entre la compasión y cuidado empático, entre distrés simpático y contagio emocional. Y leo, ¿no? La respuesta compasiva se basa en sentimientos positivos orientados en el otro, en un comportamiento que es innato en los seres humanos, que es el comportamiento prosocial. Mientras que el distrés empático son sentimientos negativos, se asocian obviamente a la evitación y a la huida. La compasión es sentir por el otro, mientras el distrés empático es sentir con el otro, es compartir el sufrimiento y sufrir por sufrir. O sea, hay dolor con dolor, no tiene mucho sentido porque al final no estás buscando siquiera aliviar y al final lo que estás buscando es huir de tu propio distrés empático, no estás enfocado en la otra persona. Y la compasión conduce a un comportamiento emocional, es lo que llaman en el budismo uno de los cuatro inconmensurables, ¿no? Que no se puede medir, que se autorregulan y que se autogestionan, ¿no? De que no tienen final, ¿no? De manera que hay una discusión de que si ese colapso por compasión existe o no existe, o es un malentendido, o es un término malentendido. Y todo esto lleva a este famoso concepto de la resiliencia, que es lo que nos está invitando a la vida en este momento, nos está haciendo más fuertes a los golpes normalmente. Pero la resiliencia es aprender a abrirse ante las dificultades y ante el malestar. Y en eso estamos los 7.500 millones de seres humanos. Yo, algo que iba a decir al principio y lo traigo ahora, es que ni soy ejemplo de nada, ni he superado absolutamente nada. Esto lo vivo y lo experimento, y de hecho esto que hago lo hago con todo el corazón, como una parte de catarsis y de tratamiento hacia mí mismo, de recordarme todo esto y de seguir autogestionándome a través de enfocarme en el otro. Cuando Ángela me dijo de dar esta charla, yo le dije muchas gracias por esta tabla de salvación, porque muchas veces autogestionándote te enfocas tanto en el yo que pierdes esa posibilidad de enfocarte en el otro, y esto es completamente terapéutico. Una de las miradas que quiero volver a tocar, porque ya ha sido maravillosamente expuesto previamente lo que era la autocompasión, pero realmente yo creo que lo traigo porque es una herramienta que más estoy usando. Y vuelvo a insistir, no he superado absolutamente nada, ni soy una persona a nivel absolutamente nada. Simplemente es lo que uso y es lo que actualmente me mantiene. Me mantiene con mucho malestar, ojo, no que me mantiene y estoy bailando samba. Pero es la autocompasión, y quería traeros esta relación con el mío, con el yo. Ya hablaba del yo compasivo al yo vulnerable. Tenemos varios yo dentro de nosotros. Qué bonito saber que desde qué yo estamos viviendo y estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Y cuando ves eso, pues te permite sentirte en una mierda, y sabes que hay otras formas también. Tienes otros yoes dentro de ti a través de los cuales puedes relacionarte uno con el otro. Ya de esto se ha hablado un montón y aquí no quiero meterme, pero lo que es la parte de la atención previa y de atención plena, perdón,
y de la presencia. Yo siempre que escuchaba la presencia es una de las partes más importantes, yo decía, bueno, suena muy básico, ¿no? Es súper profundo el estar en cuerpo, en alma, en sentimiento, el estar presente aquí en mente también, el habitarnos, no es tan sencillo, ¿no? Ya me encanta este artículo que dice medicate o meditate, o sea, medicar o meditar, ¿no? Y vemos que las recomendaciones van mucho por la meditación últimamente y ya sabemos desde el punto de vista científico que meditar tiene un efecto terapéutico muchas veces mucho más potente que los mismos ansiolíticos. Pero bueno, voy a usar a la psicóloga Christine Neff, que es la ícono mundial con respecto al tema del estudio de la autocompasión, con respecto al concepto, ¿no? Que es ser amable y comprensivo con nosotros mismos, y esto ya es heroico, amable y comprensivo con nosotros mismos, no indulgente, sino amable y comprensivo en momentos de dolor y fracaso, en momentos cuando las cosas salen mal. La autocompasión es el amigo que está contigo al- a las malas, mientras que la autoestima es el amigo que está contigo en las buenas. Cuando las cosas te salen súper bien, la autoestima se va arriba, ya está bien. Nadie, no voy a hablar ni media palabra mal con respecto a la autoestima, pero es súper condicional. Y para que tú estés bien contigo mismo, tienes que medir y normalmente compararte con otro, que es ilusorio. En cambio, la autocompasión es el que está al lado tuyo cuando la cagas o cuando algo te supera. Entonces, para eso tienes que tener conciencia y atención de que existe sufrimiento y somos expertos en evitar y en negar el dolor y el malestar propio. Y lo otro que hace normalmente cuando las cosas no salen mal y es la fuente más grande de sufrimiento del planeta, que es el aislamiento. Pensar es que esto es mío, que nadie, y además competimos, o sea, la desgracia que yo tengo es una desgracia que no puede experimentar ningún otro ser humano. La autocompasión nos lleva al campo contrario, a lo que es la humanidad compartida. Esto mismo que estoy sintiendo yo, en este momento lo están sintiendo decenas de millones de seres humanos. Y ya no conecto solo con mi malestar, sino con el malestar que en este momento hermanos míos en todas partes del planeta están sintiendo. Y entonces me descentro, me enfoco en mi malestar, pero ya desde la humanidad compartida y no desde el yo mime conmigo. Y hay algo maravilloso cuando empezamos a indagar sobre la autocompasión de entender de que nadie puede ser original en su sufrimiento. Nadie. O sea, nadie es único. Nadie tiene ese sufrimiento que yo te voy a dar una lista de que esto no lo ha pasado. No, 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 no. Esa lista la hemos pasado un montón y millones de seres humanos y in situ, o sea, yo puedo en este momento que estoy hablando sentir el malestar que siento y ese malestar in situ puedo conectar en este mismo momento con millones de personas que lo están sintiendo. Entonces es una manera distinta de abordar el malestar, ¿no? Entonces tienes tres ingredientes. El mindfulness, que es el tomar conciencia de lo que está ocurriendo, y lo bueno es, al tomar conciencia, es la proporción de lo que está ocurriendo, ¿vale? Es ni sobredimensionar ni negar lo que está ocurriendo, es poner el tamaño a justo a que está ocurriendo, a que lo admito y lo acepto, pero ni ocupa todo el planeta, que es una reacción muy biológica, de centrarnos exclusivamente y para que haya sufrimiento tiene que haber inmediatez, tú no puedes enfocarte en futuro para que haya sufrimiento, enfocarnos que esto es horroroso, me pasa solo a mí y el mundo se acaba al minuto siguiente, pero por eso no puedo manejarlo, no puedo mirarme yo a un mediano a un largo plazo. El mindfulness te da esa apertura de poder sentirlo, pero desde una relatividad distinta. La humanidad compartida es el diferente del aislamiento, es sentir lo que estoy sintiendo y conectar con todos los seres. Y cuando estoy tratándome amablemente, en vez de tratándome con crítica y autojuicio de imbécil, otra vez estás sintiendo y cómo es posible que tal, y el juicio de si tú eres y has estudiado y das clases de no sé qué y cómo es posible, tratarme desde la amabilidad y ya sabemos que el impacto, la investigación científica nos dice que el impacto proactivo y eficiente y eficaz es mucho mejor cuando nos tratamos, perdón, de manera amable que cuando nos tratamos de manera crítica. Es relacionarnos de otra forma con el error, redefinir el error entre comillas, el error como una parte maravillosa. El bemol es una parte de la orquesta sinfónica sin la cual la pieza
no sonaría perfecta. Los bemoles son perfectos donde están. Que suenan mal y disonantes, sí, cuando lo ves como un bemol, pero cuando lo pones en la pieza, en la orquesta sinfónica, es una maravilla y la vida es bella con este desastre que está, pero cuando lo pones en proporción, te das cuenta de que todo suena de manera armónica. Hay un mantra de Christine Neff que ya yo lo uso, que es uno, entender esto es un momento de sufrimiento, es un momento de tomar conciencia de lo que está ocurriendo sin sobredimensionarlo ni negarlo, de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana. Y de manera que aquí me pongo en conexión con mis hermanos que están y mis hermanas que están sintiendo lo mismo en este momento. Y esto me lo digo a mí muchas veces, y me digo muchas veces mismo, déjate en paz un poco, ¿no? Pido ser amable conmigo mismo y pido ofrecerme la compasión y la amabilidad que necesito, ¿no? Y muchas veces, si estás buscando una mano amable, busca al final de tu brazo, ¿no? Entonces, saber de que tienes y tienes los recursos y no lo sentimos, pero es la manera, esto lo que nos enseña es dónde y cómo buscar esos recursos que ya están en cada uno de nosotros. Y como último, ya con esto cierro, es la otra mirada, la compasión tiene una mirada poliédrica. El curso que damos de entrenamiento en el cultivo de la compasión son unas 20 horas y no es más que un abre boca, o sea, no es más que un abrir la puerta para enseñar algo, o sea, quiero imaginar que nada más hablando unos 30, 40 minutos es sencillamente de señalar de que algo existe, pero una de las miradas más fantásticas que tiene es el de la humanidad compartida y eso lo estamos viviendo por activa y por pasiva desde el punto de vista analógico y digital, de que todos estamos conectados, de que esto es un interser, de que lo que está pasando en un lado impacta en el otro y de que lo que tú estás haciendo me impacta a mí, lo que yo estoy haciendo te impacta a ti, de que el egoísmo más inteligente que hay es el altruismo. O sea, el enfocarme en ti es la manera más egoísta de yo ser feliz y de yo experimentar la felicidad, de que todo lo que estoy haciendo en el otro, sea lo que sea, está impactando en mí. Entonces, de manera, por otra vez, el egoísmo altruista es el reconocimiento de que todo lo que estoy haciendo enfocado, entre comillas, en el otro, está impactando a mí, porque la experiencia, desde que nazco hasta que muero, yo lo dije hace un rato, la experiencia de esta vida es interior. Las tres relaciones conmigo, con el otro y con lo otro, esas tres relaciones siempre las estoy experimentando dentro, independientemente que sea agradable o desagradable, de manera que todo lo que esté haciendo afuera me está impactando a mí y todo tiene una resonancia con todo. Por eso Martin Luther King decía que la pregunta más urgente y persistente de la vida es, ¿qué estás haciendo por los demás? Y por eso mi tabla de salvación es cuando me pongo a pensar en esto y a pensar en vosotros y a montar en esto. Es una tabla de salvación para mí. O sea, esto es un altruismo muy egoísta, muy hedonista, en el cual mientras tú más estás enfocado en el otro, mientras tú más te quedas en tu casa pensando en los abuelos, te estás haciendo un beneficio a ti mismo, porque, o esperemos, no lo sabemos, pero igual serás abuelo y ojalá venga alguien y te trate de esa manera y no tenemos capacidad de conciencia de realmente el impacto que tenemos unos con los otros y por eso decía el poeta mexicano Juan Rulfo, pues o nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Esto no tiene más lectura. Para ello, la compasión es imprescindible porque la compasión es lo que nos conecta con esa horizontalidad, con esa unión y con esa verdadera igualdad desde lo que es ser un ser humano. Lo interesante es para saber qué es ser un ser humano tengo que reconocerme primero como un ser humano y eso tiene partes muy desagradables y el reconocerme puedo conectar con la otra. Y ya no solamente con los seres humanos y con esto acabo, sino con todos los seres vivos, con todos los seres sintientes y con el planeta. Y es una lectura maravillosa también que nos está dejando esta, esta crisis que estamos atravesando en este momento, el impacto que está teniendo las dos miradas. Las dos miradas, depende de desde dónde se esté viendo. Esto es un problema muy serio, muy duro. Muchas personas muriendo, ausentes, solas, muchas familias fracturadas, una tragedia gigante miles de profesionales en primera línea que la están pasando muy mal y que van a ver secuelas. Eso lo tenemos clarísimo. Ya no quiero hablar del punto de vista económico, etcétera. Pero si lo miras desde el punto de vista del medio ambiente, si lo vemos desde el punto de vista de la parte humana, si lo vemos desde el punto de vista de lo que nos está conectando, de la conciencia que estamos tomando, es una maravilla. Depende cómo lo esté, depende de cómo se enfoque uno a la otra. El trato y las
fenómenos que están ocurriendo en una parte, que estamos todos encerrados en una casa, a lo que está ocurriendo en otra parte. Este es el Himalaya, que dice que vista más de 200 kilómetros en la parte superior de vuestra imagen, que desde la Segunda Guerra Mundial no se podía ver a más de 200 kilómetros por la contaminación que había. Porque realmente esto tiene muchísimas lecturas. eh, Somos libres de cualquiera de ellas, de tomar cualquiera de ellas y podemos tomar la elección. Acabo aquí. Muchísimas gracias. Y recordar que nuestro destino jamás será un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Y siempre es ahora. La vida siempre nos va a estar dando la oportunidad de volverlo a ver y de equivocarnos y volverlo a ver, porque siempre vuelve otra vez a ser ahora y siempre volvemos otra vez a tener la opción a través de la compasión. Y en este caso, la herramienta que más he usado de ellas es la autocompasión, para sostenernos y de esa manera quienes estamos al cuidado de los demás, poder ayudar a los otros a sostenerse igualmente. Muchísimas, muchísimas gracias.